Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está toda la comunidad de Respirando con Valor? Bienvenidos a un nuevo Facebook Live, que estamos hoy de manteles largos. La verdad es que todos nuestros invitados son maravillosos, pero hoy les va a encantar. El tema con el que nos vamos a presentar el día de hoy es el papel del neumólogo en el diagnóstico del cáncer de pulmón. Y pues tenemos de invitados a ni más ni menos que al doctor Sergio Menchaca Dávila. Doctor, bienvenido. Hola Lau, muchas gracias y muchas gracias a todos los que están conectados. Gracias por la invitación, me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Ya hace varios meses de la última vez que nos vimos por acá, pero listos para igual platicar mucho sobre el tema y sobre todo sobre esto que es nuestro papel como neumólogos, como especialistas en el tratamiento, en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de pulmón. Claro, bienvenido. Les voy a platicar antes de empezar un poquito mucho sobre el doctor. Él es médico cirujano y partero egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es especialista en neumología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con alta especialidad en broncoscopía intervencionista. Realizó estancia clínica en el programa de intervencionismo pulmonar de la Universidad de Harvard en el Beth Israel Medical Center en Boston, Massachusetts, miembro de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, así como la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Europea Respiratoria. Actualmente es neumólogo, intervencionista en la Unidad Funcional de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Cancerología. Es experto en mínima invasión por broncoscopía para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias. Entonces, la verdad es que es un gusto tenerlo por acá, ya ha colaborado con nosotros. Y pues bueno, doctor, antes de comenzar todo esto, platíquenos, ¿cómo llega a esta especialidad? ¿Cómo de ser médico general decide tomar esta especialidad? Fíjate que fue muy interesante porque yo durante la universidad siempre tuve como una pasión muy grande por la salud pública, pero sí, para todos los que están muy familiarizados con el área de la medicina, la salud pública, si bien es muy, muy importante, la mayoría de la práctica de ella es desde un punto mucho de gestión, de administración y de evaluar los sistemas de salud y hacer programas, pero no estando tanto en la clínica. Entonces, siempre tenía como este punto de trabajar con los pacientes, me gustaba mucho la parte de los procedimientos, no tanto como quirúrgicos, sino como más de mínima invasión, y pues empecé a buscar en ese entonces de que, bueno, ¿qué es lo que más se acomoda? Siempre me había gustado mucho la parte respiratoria desde la universidad. En la universidad tuve la fortuna de hacer también una estancia en un verano en la Universidad de Coimbra, en Portugal, justo en neumología, y de ahí fue que todo empezó a acomodarse y pues nada, terminé haciendo mi examen para neumología, el examen nacional de las residencias médicas, y posteriormente pues fue aceptado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el resto fue historia. Dentro de todo esto, digo, pasaron muchísimas cosas en mis años de formación. Me tocó justamente la mitad de mi formación estar a mitad de la pandemia del COVID, del SARS-CoV-2, que nos hizo, pues nos volteó de cabeza todo el sistema de salud. Pero fue un periodo de mucho aprendizaje, de mucho entrenamiento, y afortunadamente también al terminar, pues como les digo, tuve la oportunidad de irme más hacia el área de intervencionismo pulmonar, de la cual pues les platicaremos ahorita un poquito más de esto. Súper bien. Cuénteme, por favor, para todo el público, porque este programa va para el público en general, va para los pacientes, para los familiares, que de pronto con un diagnóstico de cáncer de pulmón, pues bueno, nadie nos prepara en realidad para una enfermedad, y cuando hablamos de cáncer, pues el miedo está latente, ¿no? Está presente en todo momento. Y pues vamos para los pacientes que recién se integran con nosotros en la asociación, para el público en general. Cuéntenos, ¿qué es un neumólogo? Bueno, mira, el neumólogo trabaja específicamente en la atención, en el diagnóstico, tratamiento y control de todas las enfermedades pulmonares crónicas. ¿A qué me refiero con enfermedades pulmonares crónicas? Sobre todo las principales es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, así como el asma. Además de estas, tenemos muchas otras enfermedades. Obviamente el cáncer de pulmón es una de ellas. Entra también el tratamiento del tabaquismo, porque el tabaquismo es un factor de riesgo muy importante que debo aclarar, que no nada más
que no es tan fácil de dejar y no es solo con que yo te aconseje a ti, deja de fumar y ya, sino que debe de tener este acompañamiento de un especialista en neumología justo para tratarlo de manera eficaz. Entonces, todo este tipo de enfermedades, las enfermedades intersticiales pulmonares, etcétera, son enfermedades que como neumólogos tenemos la capacidad de atender. Aquí voy a meterme un poquito y también voy a hablar de lo que les mencionaba, que es el intervencionismo pulmonar. Si bien muchos conocemos el trabajo que los médicos hacen cuando son cirujanos, o bueno, la parte de la cirugía, el área de intervencionismo pulmonar va de un lado a la cirugía. ¿A qué me refiero que va de un lado a la cirugía? Nosotros no operamos, pero sí hacemos procedimientos que no requieren toda este tiempo de recuperación y tampoco tantos riesgos como podría tener una cirugía, pero que a final de cuentas también nos llevan a obtener un diagnóstico o incluso hacer ciertos tipos de tratamiento que se pueden realizar a través de esta mínima invasión. Es un área bastante nueva, podría decirte que apenas tiene 60 años en el mundo desde que empezó a desarrollarse y digamos que el mayor desarrollo ha sido en los últimos 20 años. Todo esto es lo que engloba a manera como muy simple y concreta lo que hacemos como neumólogos y lo que hago yo como neumólogo intervencionista. Aquí aprovecho, digo, antes de que avancemos, todas estas personas que nos están escuchando, sobre todo pacientes que son de recién diagnóstico de cáncer de pulmón, quiero como decirles algo que probablemente ya lo han escuchado y quiero que sea un mensaje con el cual se queden y no lo pierdan, y que es que definitivamente el diagnóstico de cáncer no es un diagnóstico igual a muerte, sino que con la nueva tecnología, con los nuevos desarrollos e investigaciones de tratamiento, es una enfermedad completamente tratable en diferente medida en función de las características que tenga cada uno como pacientes. Entonces, es importante que se queden con ese mensaje desde ahorita. Vamos a ver, ir desmenuzando más estas cosas en esta hora, pero no se les olvide eso, ¿vale? Buenísimo. Yo acabo de escuchar algo que la verdad desconocía, Doc, y quiero preguntar, si entonces alguien quiere dejar de fumar, ¿vamos a una consulta con usted? Sí, digo, conmigo o con cualquier otro neumólogo. El Sí, 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 tratamiento para dejar de fumar es bien importante. Aquí voy a ahondar un poquito en el tema. El tabaquismo es uno de los factores de riesgo más importantes para cualquier tipo de enfermedad, obviamente respiratoria, pero también enfermedad oncológica. Son más de 20 diferentes cánceres que pueden aumentar el riesgo, la prevalencia en función de si nosotros fumamos o no fumamos. Además de eso, es el factor de riesgo modificable más importante. ¿Por qué? Porque entre los factores de riesgo para el cáncer entra la edad, entra el factor familiar o los antecedentes familiares, entran ciertas exposiciones que luego a lo mejor son más complejas de controlar, como la contaminación, pero el tabaquismo es un factor de riesgo en el cual nosotros podemos incidir de manera directa porque podemos dejar de fumar si somos fumadores, ¿ok? Es el primer punto. Segundo punto, el tabaco genera, con todos los componentes que tiene, sobre todo los cigarrillos, pero incluso también los vapers, cigarrillos electrónicos y todos los diferentes productos del tabaco, genera una dependencia que no es tan fácil con simplemente de levantarte un día por la mañana y decir ya no quiero fumar. Este es un paso súper importante porque es el primer paso para poder dejar de fumar, pero no es el único. Entonces, si alguien ya lo ha intentado y no lo ha logrado, no se sientan mal. Es normal, es difícil, es un reto y es un obstáculo muy grande. El mejor tratamiento que existe actualmente para dejar de fumar es un tratamiento que es multidisciplinario. ¿A qué me refiero que es multidisciplinario? Que tú como paciente requieres el apoyo no solamente del neumólogo, del especialista en enfermedades respiratorias, sino también un apoyo de psicología. Justo hace un par de semanas hablaba con una persona que me decía, es que yo acabo de dejar de fumar, pero es que no puedo dejar el cigarro porque tú no sabes la ansiedad que siento cuando lo empiezo a dejar y se me antoja y lo necesito para calmarme porque yo tengo mucha ansiedad. Y es cierto, en realidad es que aquí quiero que sepan que como médicos y como especialistas en neumología sabemos todo el efecto que puede generar el dejar el cigarro. Y por eso es necesario que trabajemos en equipo con el equipo de psicología o de psiquiatría y llevar a cabo terapia cognitivo-conductual a la par de que el neumólogo te da un tratamiento.
Cayendo a la parte del tratamiento de neumólogo, nosotros el acompañamiento y tratamiento que dejamos es obviamente el seguir dándote tips para poderlo dejar, pero también dando varios tipos de terapia. Existen terapias farmacológicas que ayudan a dejar o a perder esta necesidad de fumar, así como terapias de reemplazo de nicotina, que son múltiples. Actualmente en México las que tenemos más accesibles son la terapia de reemplazo de nicotina con parches de nicotina, probablemente los han visto, y esto no es un comercial de Nyquil o de otro tipo de marcas, pero en realidad es que es uno de las terapias más efectivas en cuanto a tiempo. ¿Por qué? Porque inmediatamente que le empiezas, quita esta necesidad de querer fumar el cigarrillo. No es la única y de hecho no siempre se utiliza como el único tratamiento. Se agregan fármacos, hay ciertos tratamientos que son ansiolíticos y antidepresivos que ayudan a controlar esta necesidad y que bajo la supervisión de un médico especialista no tienen por qué tener efectos adversos importantes. Entonces eso es muy, muy, muy importante. Si ustedes son recién diagnosticados de cáncer de pulmón, fuman todavía y no han podido dejar de fumar, o incluso si conocen a alguien que quiere dejar de fumar, acérquense a su neumólogo de confianza, pregunten por algún neumólogo que los recomienden para que sean evaluados en cuanto al nivel de dependencia que tienen y se les pueda dar el mejor tratamiento. Pero sí, el tratamiento de tabaco no es nada más recomendarte que lo dejes, es acompañarte a lo largo de todo este proceso hasta que logres dejarlo por completo. Claro, claro, doctor. Y acaba de mencionar algo bien importante. Hay muchos pacientes que fumaban y que son recién diagnosticados y de pronto parte de como la receta es no fumar, ¿no? Y pueden decir como bien fácil de la noche a la mañana. Algunos lo logran con voluntad, otros no, pero esta información que usted nos da es muy valiosa. Y sobre todo que también las personas que estén fumando, que es algo a lo que se dedica Respirando con Valor, es romper el estigma de que pues ustedes tuvieron la culpa por fumar, ¿no? Es un factor de riesgo, pero todos tenemos derecho a la salud. Entonces... Lo que acabas de decir, perdón que te interrumpa, pero eso es bien importante. Qué bueno que lo mencionamos y digo, ay, ya nos vamos a empezar a hablar de mil cosas, ¿no? Pero es muy, muy importante que nadie tiene la culpa de su enfermedad. Eso grábenselo, lleven ese mensaje, pásenlo con todas las personas de confianza que tengan, su círculo social. Nadie tiene la culpa de su enfermedad, sea cual sea la enfermedad. Eso es bien importante. Antes se tenía como esta percepción de que la causa de las enfermedades es como una causa lineal, en el que, si tú sumas A más B, va a ser igual a C. Y en realidad no, la medicina no es así, la salud no es así. Hay todo un torbellino de factores alrededor de nosotros que generan una enfermedad. Obviamente, como lo dijimos, el tabaco es un factor de riesgo. Tu riesgo disminuye si no fumas totalmente, pero por eso viene luego la típica historia de que siempre nos topamos en la consulta, de que toda mi familia ha fumado durante años y nadie ha tenido cáncer de pulmón. Y yo, sí puede pasar. O yo nunca he fumado y tú tengo cáncer de pulmón. Sí, y es precisamente lo que hablamos. Hay muchos factores de riesgo. Aquí lo más importante es que, obviamente, de tantos factores de riesgo que no podemos controlar, hay que incidir sobre los que sí podemos controlar. Y si fumamos, hay que dejar de fumar. Eso es súper importante. Pero incluso, no solo hacerlo antes del diagnóstico, sino incluso si tú ya te diagnostican con cáncer de pulmón o ya tienes este diagnóstico de cáncer de pulmón, también es importante dejar de fumar. ¿Y por qué es importante? Porque ya hay estudios que demuestran que las personas con cáncer de pulmón que dejan de fumar tienen un mayor beneficio y un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida que aquellas personas con diagnóstico de cáncer de pulmón y siguen fumando. Estamos hablando de una mejoría del 25 al 27% comparado con aquellos que siguen fumando. Es bastante importante, ¿no? Entonces, aquí creo que parecemos como grabadora, estamos repitiendo lo mismo, pero el tabaquismo hay que dejarlo y si tú no puedes hacerlo solo, que es muy probable que no todos podamos hacerlo de esta manera, existen muchas terapias y maneras de acompañarte para que lo logres. Buenísimo, doctor. Muchas gracias. Cuéntenos, por favor, ya ahora nos acaba de dar mucha luz en este sentido de
Si quieren dejar de fumar, hay que ir con el neumólogo. Si quieren ir con el doctor Menchaca, llámenos a nosotros Respirando con Valor y los direccionamos. Claro, claro. ¿Cuándo es oportuno, además de esta parte de dejar de fumar, que alguien se acerque a un neumólogo? Ok, es muy importante. Lo ideal sería que cualquier persona con cáncer de pulmón, independientemente de los factores de riesgo que tenían, sea también evaluado por un neumólogo. Y no estoy hablando que solo sea evaluado por un neumólogo. Aquí te cuento un poquito, digo, voy a mencionar rápido, pero en cualquier enfermedad, y es lo mismo que hablábamos del tabaquismo, el trabajo en equipo y el trabajo multidisciplinario es muy importante. Actualmente en donde yo estoy laborando, trabajamos en una unidad funcional de oncología torácica, que significa que tenemos médicos especialistas no solo en oncología, sino en neumología, en cirugía de tórax, en rehabilitación, en nutrición, psicología, todo. El punto es que una enfermedad, como yo le digo a mis pacientes, no ataca solamente a un órgano, sino que la enfermedad ataca a todos nosotros como personas. Entonces, en ese sentido, podemos tener efectos en diferentes sistemas de nuestro cuerpo que tenemos que trabajar. Entonces, trabajar en equipo es muy importante. Ahora sí que lo que nos enseñaron en la escuela de los trabajos en equipos son para esto, porque vamos a seguir trabajando en equipo toda nuestra vida, y el paciente que tiene todo este abordaje multidisciplinario es el que mejor resultados tiene. Como neumólogos, nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, evaluar cuáles factores de riesgo tiene para tener otro tipo de enfermedades pulmonares. En muchas ocasiones, los pacientes con cáncer de pulmón ya tienen otros diagnósticos. Puede ser de asma, puede ser de EPOC, puede ser de una enfermedad intersticial pulmonar, tienen cierto grado de necesidad de oxígeno, tienen síntomas que a lo mejor están recibiendo su tratamiento oncológico, pero persisten síntomas de tos, síntomas de flemas, síntomas de falta de aire. Entonces, el paciente con cáncer de pulmón idealmente debe ser siempre evaluado por un neumólogo e ir de la mano trabajando junto con el oncólogo que está siguiendo el caso. Es lo ideal. ¿Por qué? Porque en función de que nosotros estemos controlando todos los otros factores o enfermedades que también vienen acompañadas del cáncer, vamos a tener una mejor calidad de vida. Y aquí entra también el trabajo, como les menciono, la rehabilitación pulmonar. Hay médicos neumólogos especialistas en rehabilitación pulmonar, hay rehabilitadores, fisioterapeutas especialistas en rehabilitación pulmonar que también ayudan mucho a que esta falta de aire no sea una falta de aire que nos limite nuestras actividades. Acuérdense, no queremos que el diagnóstico de cáncer de pulmón defina tu vida como una vida con limitantes o con limitaciones, sino todo lo contrario, que sea un factor más o algo más en tu vida, pero que te permita hacer todas tus actividades de la manera normal. Vaya, entonces es muy importante este abordaje en conjunto, el abordaje con nutrición, el apoyo con el equipo de psicología, de poder manejar todas estas emociones que luego vienen después de un diagnóstico de cáncer. Y obviamente, pues aquí el jefe de la orquesta y el director va a ser el oncólogo médico que va a estar dirigiéndonos a todos en equipo para poder dar el mejor resultado. Digamos, resumiendo esta pregunta, el neumólogo es una parte importante y fundamental, como lo son todas las otras especialidades que entran en el abordaje de un paciente con cáncer de pulmón. Wow, está increíble. Doc, y en esta parte, de pronto, las personas que están allá afuera están en diversos sistemas de salud, otros están de manera particular. Para darnos una idea, ¿en cuánto está más o menos una consulta con un neumólogo? Híjole, me haces una pregunta bien difícil, ¿eh? Porque Denme rangos para visualizarlo. Varían muchas cosas. O sea, honestamente, sí hay bastantes pues, cambios en función de si estamos hablando de un sector público o privado. Obviamente, el sector público, en general, tú mismo seguro te cubre por completo toda la consulta. Una consulta de un especialista en neumología ronda entre los 1,200, 2,000 pesos más o menos. Ya dependerá mucho del tipo de atención que estés recibiendo, de la ciudad donde te encuentres, porque también tengo entendido que aquí nos ven de diferentes, bueno, desde Facebook nos pueden estar viendo en diferentes estados, y sí hay situaciones que varían en función del lugar
donde te encuentres, pero es un rango más o menos en ese precio. Ok, súper. Y por ejemplo, ahora con todo lo de la telemedicina, ¿es posible tener consultas virtuales con un neumólogo? Sí ¿O lo es, necesitan estar presentes? sí lo es. No siempre es lo ideal. Creo que varía mucho en el tipo de padecimiento. Yo te podría decir que puedo llevar a cabo, por ejemplo, consultas de tabaquismo son muy más fáciles de llevar como para telemedicina, pero hay otro tipo de padecimientos, sobre todo agudos, no sé, infecciones que luego por un riesgo de una neumonía o cosas por el estilo, en las cuales sí es ideal una consulta presencial. A final de cuentas, siempre estamos como disponibles en caso de que se requiera algo de telemedicina y podemos apoyarlo, pero sí serían como ciertos casos muy específicos, ciertos padecimientos muy específicos y con ciertos estudios que ya tenga el paciente para poder sustituir esta exploración que no se tiene en una videoconsulta. Definitivamente creo que la pandemia nos dio este beneficio de poder migrar a muchas cosas hacia telemedicina. Me parece que no es el momento de que el 100% de la atención neumológica sea en telemedicina, pero sí podemos hacer una parte importante de esta a través de telemedicina. Perfecto, gracias. Bueno, ahora sí vayámonos de lleno. ¿Cuál es el papel de un neumólogo ante el diagnóstico de cáncer de pulmón? Muy importante, ¿por qué? Porque como decimos, factores de riesgo hay muchos. Tabaquismo es uno. Puede ser que llegue con nosotros un paciente que fuma, que quiere dejar de fumar, y dependiendo de la cantidad de cigarrillos que ha fumado en su vida, primero es uno de los factores de riesgo importantes para poder decidir si requiere o no requiere algún tipo de estudio para diagnosticar el cáncer de pulmón. ¿A qué me refiero a esto? Hay varios factores y criterios en los cuales se han ya establecidos a través de estudios multicéntricos internacionales y que incluso ya en Estados Unidos se ha comenzado un programa de screening de cáncer de pulmón. Aquí en México estamos justo en ese sentido, trabajando en ese proyecto liderado por el Instituto Nacional de Cancerología. Ya se encuentra un programa que va a ser nacional, bueno, que ya está siendo nacional para diagnóstico oportuno de cáncer de pulmón. Cuando hablamos de screening o tamizaje, es el hacer algún estudio para poder diagnosticar tempranamente un cáncer. Algo así como hablar de una mamografía en el cáncer de mama. Todos sabemos que las mujeres arriba de 40 años con ciertos factores de riesgo tienen que hacerse anualmente una mamografía. Pues lo mismo pasa con el cáncer de pulmón. Ya hay estudios que apoyan la realización de una tomografía anual, específicamente una tomografía que tiene características importantes de baja dosis de radiación, para identificar el cáncer de pulmón tempranamente. ¿Qué tipo de personas son las que entran en estos criterios? Personas que sean fumadoras activas y que lleven más de 15 paquetes año, le llamamos nosotros, quiere decir que hayan fumado más de una cajetilla al día o una cajetilla al día por lo menos 15 años, o lo equivalente, esto en función de la evaluación que se haga por el neumólogo o por tu médico de contacto que encuentre este cálculo. Y personas, sobre todo mayores de 50 años, que pudieran tener mayor riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Tener estos dos criterios nos dirige justamente a la realización de una tomografía de baja dosis para tamizaje de cáncer de pulmón. Además de eso, existen múltiples factores más allá del tabaquismo que el neumólogo te puede ayudar mucho a identificar si es necesario que realices o no algún estudio para diagnosticar cáncer de pulmón tempranamente. Factores de riesgo como el antecedente de tuberculosis que haya dejado muchas cicatrices en tu pulmón, el diagnóstico de fibrosis pulmonar, que puede ser causado por muchas cosas, y ojo, no solo se causa por el tabaquismo, de hecho es muy raro la fibrosis pulmonar por tabaquismo. Hay muchos otros factores y muchas otras enfermedades que generan fibrosis y que al momento de diagnosticarla, pues obviamente aumenta el riesgo de tener cáncer de pulmón. Pacientes que tengan diagnóstico de EPOC y que estén en seguimiento por EPOC, todos estos pacientes son los que luego nosotros como neumólogos podemos ir identificando para hacerse inicialmente una búsqueda de cáncer de pulmón en etapas tempranas.
Recordemos que la mayoría del cáncer de pulmón desafortunadamente se diagnostica en nuestro país en etapa avanzada. Entonces, el hacer un abordaje temprano con factores, identificando estos factores de riesgo y haciendo un estudio de manera temprana, va a ayudar no solo a diagnosticarlo, sino a diagnosticar una etapa en la que puede ser curable por completo, ¿va? Además de esto, pues obviamente, como les comento, yo me dedico a la intervencionismo pulmonar y uno de los papeles importantes es la toma de biopsia. El hacer un estudio de imagen, pues sí nos da hallazgos al hacer una tomografía, es decir, tiene una lesión en lóbulo superior derecho o en el pulmón izquierdo, etcétera. Pero, pues el tener esa imagen no es lo único que nos da el diagnóstico. Necesitamos siempre una muestra de esa lesión. Esa muestra puede ser abordada por diferentes maneras. Hay 3 caminos principales. Pueden ser biopsias realizadas por un imagenólogo intervencionista, que es un radiólogo, que en caso de que cierta lesión esté muy pegada a las costillas o a la pared del tórax, nos ayudan ellos a tomar muestras. Puede ser por broncoscopía, que es a lo que me refiero yo con intervencionismo pulmonar. Son pacientes que pasan a una sala de quirófano, pero no es una cirugía. Entramos por la boca con una camarita y con diferentes instrumentos que tenemos tomamos muestras histopatológicas para estudiarse. Perdón. Y por cirugía de tórax, en ciertos pacientes y ciertas lesiones se benefician de pasar a una cirugía de tórax, donde afortunadamente también hay nueva tecnología de mínima invasión, que lo que antes era abrir el tórax por completo se ha vuelto mucho menos cruento con la toracoscopía, que es muy similar a la laparoscopía. Son 2 incisiones en el tórax, de donde se toman las muestras, entran las camaritas, los instrumentos y se puede realizar una biopsia. Entonces, son diferentes métodos, cada uno con sus diferentes riesgos y cada uno con sus diferentes indicaciones. Volvemos a lo mismo. En los últimos años la medicina se ha vuelto una medicina más especializada y de precisión. No hay una receta para todos los pacientes, sino que dependiendo de las características que tú tengas, te beneficias de un tipo de abordaje u otro. Como repito, el papel específicamente del neumólogo aquí es identificar qué paciente se beneficia de un estudio para diagnóstico o detección temprana, perdón, o oportuna. Segunda, una vez identificando una imagen que sugiere cáncer, podemos apoyar en el diagnóstico, en la realización de una broncoscopía para tomar muestras o enviarte al especialista que lo requiera. Y pues básicamente eso es todo lo que hacemos desde un principio como neumólogos para diagnosticar. Pues es muchísimo trabajo y es un gran apoyo para estos pacientes que de pronto no sabemos cómo para dónde ir, ¿no? Entonces está padrísimo. Cuéntenos, por favor, ¿cómo afecta el cáncer de pulmón al sistema respiratorio? Porque hay pacientes que llegan a tener síntomas, otros no. Cuéntenos un poquito de esto desde su experiencia. Claro, mira, fíjate que aquí es muy, muy importante pues hablar que primero que nada, desafortunadamente, el cáncer de pulmón no da síntomas hasta que está muy avanzado. Es muy triste, pero es la realidad. Y es nuestro gran reto y es la razón por la cual el cáncer de pulmón sigue siendo, ocupando el primero y en algunos países el segundo lugar de mortalidad de todos los cánceres. Si bien no es el más frecuente, sí es el que más mortalidad tiene, sobre todo porque se diagnostica en etapas muy tardías. En etapas tempranas es casi imposible tener síntomas. ¿Qué síntomas puedes tener cuando estos se presentan? Obviamente una falta de aire que ha ido siendo progresiva, pérdida de peso que no sea explicada por estar a dieta, por hacer ejercicio, sino que sea una pérdida de peso inexplicable y que sea más del 10% de tu peso normal. Tos, expectoración y una expectoración con sangre son algunos de los síntomas que podemos tener cuando ya tenemos el desarrollo de un cáncer de pulmón. Aquí, repito, lo más importante siempre es identificar factores de riesgo de manera temprana para hacer una detección oportuna. Ahora, un paciente con diagnóstico de cáncer de pulmón o incluso con algún otro tipo de diagnóstico de cáncer que ha tenido ya metástasis o lesiones a nivel pulmonar,
Puede tener bastantes síntomas de tos, de falta de aire, en algunos casos hasta silbido de pecho, y flemas con sangre, que es como lo más frecuente que podemos llegar a presentar. Aquí en este sentido es por lo cual mencionaba mucho que tanto como neumólogos nosotros podemos apoyar para disminuir esa tos, para controlar esa tos a la par de que están recibiendo su tratamiento oncológico, y también a dar cierto tipo de rehabilitación. Si bien esta rehabilitación siempre tiene que ser acompañada por un fisioterapeuta o rehabilitador pulmonar, pues podemos dar esos primeros pasos en ese sentido. Perfecto. Pues muy completa la información. Me encanta de verdad siempre platicar con usted porque nos llena de mucha sabiduría y esto nos va a servir para que los pacientes puedan saberlo de manera también como clara y aterrizada, porque de pronto con muchos tecnicismos que manejan, pues se nos pierden y nos perdemos a veces Es nosotros. complejo a veces explicar todo. Y mientras más avanza la ciencia, más tecnicismos hay, más complejo es como esta parte, pero bueno, intentamos siempre machacar la información para que pueda ser muy útil. Y lo agradecemos enormemente. A todo esto, Doc, sabemos de el diagnóstico oportuno, pero ¿se puede evitar el cáncer de pulmón? Lo más importante para evitar el cáncer de pulmón, y aquí les digo, parezco que estoy como una grabadora que repite lo mismo, es evitar los factores de riesgo. Primera cosa que podemos, si queremos evitar el cáncer de pulmón, es no fumar. No hay otra como intervención tan importante, tan fuerte y con tanta eficacia y eficiencia que dejar el tabaco o evitar el tabaco si no fumamos. Es súper importante y es la que voy a repetir por siempre. Ahora, ¿existen otros factores de riesgo? Sí, existen otros factores de riesgo. Factores exposicionales y, por ejemplo, algo que es muy importante, la exposición a humo de leña o a diferentes tipos de biomasa que luego se queman para obtener calor, para poder cocinar bueno, cocinar los alimentos o incluso para trabajar en ciertas personas. Es muy importante minimizar y quitar por completo este tipo de exposiciones. Sabemos que es complejo en ciertas condiciones sociales, ya que no todas las personas que están expuestas a humo de leña están expuestas a ella porque quieren, sino porque es su único recurso para trabajar o para cocinar en este sentido. Entonces es importante conocer que esto es un factor de riesgo, que hay maneras de disminuirlo y evitar esta exposición y que también a veces no la tenemos como frecuentemente en la cabeza, pero que también tiene un peso importante, ¿ok? Después de esto vienen otro dispositivo que si bien pudieran ser dentro de la discusión del tabaco, me gustaría mencionarlo aparte del tabaquismo porque es un dispositivo muy popular en los últimos años y sobre todo muy popular en pacientes muy jóvenes y adolescentes, que es el cigarrillo electrónico y los vaporizadores. Si bien sí es un método distinto al de la quema del tabaco, porque muchos de estos productos ni siquiera queman, sino que solamente calientan el tabaco y generan vapor a partir de diferentes mecanismos, sigue generando un humo que nosotros consumimos y al consumirlo, bueno, no nosotros, pero las personas que fuman o que utilizan vapers o cigarrillos electrónicos, al consumirlo provoca una cadena inflamatoria en los bronquios y en toda la vía aérea de los pulmones. Y al hacerlo, empieza a generar este tipo de divisiones celulares que pueden tener errores que se traducen en cáncer. Si bien no tenemos ahorita estudios a largo plazo, porque estos son productos relativamente nuevos desde principios de los 2000 y que se han popularizado en los últimos 5 años, es importante saber que todo este tipo de humo que pudiera entrar a la vía respiratoria e inflamarla es un potencial carcinógeno. Además, muchos de estos contienen diferentes químicos que ya han sido catalogados como cancerígenos. Entonces, es importante que evitemos esta exposición. Entonces, las exposiciones son uno de los factores más importantes que podemos hacer para evitar el cáncer de pulmón. Ahora, también llevar una vida saludable es importante.
¿A qué me refiero a una vida saludable? Una vida en la cual tengamos una buena alimentación, una alimentación balanceada, con una alta cantidad de frutas, de verduras, sobre todo el 50% que sean frutas y verduras de todos nuestros platos, disminuir todo lo que son alimentos procesados y hacer ejercicios. Son factores que, si bien no van directamente relacionados con la respiración o con el pulmón, sí aumentan o sí se asocian a poder disminuir esta frecuencia de cáncer en nuestro cuerpo, en diferentes sistemas. Entonces, si les pudiera dar consejos para evitar el cáncer de pulmón, les diría, en primer lugar, quitar todo lo que serían exposicionales y, en segundo lugar, llevar una vida saludable en este sentido. Como les repito, desafortunadamente hay factores de riesgo que no podemos controlar. No podemos controlar la edad, no podemos controlar el paso del tiempo, no podemos controlar que alguien en nuestra familia, algún familiar cercano, a lo mejor padre, madre, hayan tenido cáncer de pulmón y que esto también nos puede aumentar el riesgo de presentarlo. Pero sí podemos nosotros trabajar directamente en prevenir o quitar el factor de riesgo que implica el fumar. Perfecto, Doc. Pues tenemos comentarios A de ver. parte de nuestra audiencia. Déjenme los leo. Dice, al principio hablaban de vapeadores y los cigarros. Bueno, ya nos explicó un poquito. Ajá. Gracias por contar de este lado, Gloria. Nos dice, buenas tardes. Antes decían de los vapeadores era una opción para dejar de fumar y hoy nos dicen que son dañinos. Ok, perfecto. Ya nos lo aclaró el doc, Gloria. Fíjate que aquí sí quiero hacer un comentario, porque ese es un gran comentario y qué bueno que lo mencionan, qué bueno que alguien está al pendiente de esto. Fíjate que sigue siendo una discusión muy fuerte. La razón por la cual se tomaba en cuenta que el cigarrillo electrónico y los vapeadores eran una opción para dejar de fumar fue por ciertos estudios que salieron publicados hace varios años que los ponían como una terapia eficaz para dejar el tabaco. Desafortunadamente, de hecho, ya se han retractado de estos estudios porque en muchos de ellos, bueno, no muchos de ellos, específicamente en este que fue como el más importante que salió y que apoyaba el uso de cigarrillos electrónicos, hubo un problema con el manejo de la información que fue muy grave porque aparentemente manipularon esos datos. Desafortunadamente, cada persona es diferente, como les hablaba hace rato, y las terapias tienen diferente grado de eficacia para dejar de fumar. No es una alternativa para dejar de fumar en estos momentos. No hay evidencia que apoye a dejar de fumar en estos momentos. Y si en algún paciente llegara a necesitarse utilizar el cigarrillo electrónico para dejar de fumar, sería como la última opción después de agotar muchas otras alternativas que ya tenemos. Pero en este momento, hoy siendo 14 de marzo de 2024, no es una manera de dejar de fumar el usar el cigarrillo electrónico. Perfecto. Eso es muy bueno, aclarado de este lado. Kitty Mendoza nos dice, ¿cuál es la prevención para prevenir o diagnosticar tempranamente? Okay. Súper importante. Si tienes alguna enfermedad, que pulmonar, digo, el asma se cuece aparte, no te preocupes con la parte del asma, pero si tienes EPOC diagnosticado, si tienes fibrosis pulmonar, si tienes algún factor de riesgo de estos o que hayas tenido incluso tuberculosis y tengas alguna secuela asociada, acudir con tu neumólogo, eso primero que nada. En segundo lugar, lo que te decía, si fumas o fumabas, si fumabas de una manera importante, si tienes más de 50 años, acude con tu neumólogo para poder hacer un estudio, aunque no tengas algún tipo de sintomatología. Aquí es bien importante que no tenemos que esperarnos a los síntomas, o sea, si hay un factor de riesgo identificado, acude con tu neumólogo. Quisiera decirte que cualquier persona que vaya a desarrollar cáncer tiene un factor de riesgo. Yo sé que hay un porcentaje pequeño que no vamos a identificar ese factor de riesgo y desafortunadamente se va a terminar diagnosticando con cáncer de pulmón, pero en toda esta gran mayoría de personas que tienen factores de riesgo es súper importante acudir a una valoración de neumología y poder decir, oye, ¿sabes qué? Tú tienes todos estos factores, tus pulmones están en estas condiciones, lo ideal es que te hagas una tomografía de baja dosis.
o decir simplemente, ¿sabes qué? Todo bien, no es necesario nada, vigilancia y se acabó, ¿no? Acuérdense que también el hacer estudios a diestra y siniestra es algo irresponsable. Entonces, tampoco te puedo decir de que hagámonos todos un estudio cada año porque también los estudios generan ciertos riesgos. Generan riesgos de radiación o pueden generar riesgos incluso de realizar intervenciones en hallazgos que no son malignos y que simplemente nos aumentan el riesgo de alguna otra complicación. Entonces, sí es bien importante que cualquier tipo de estudio que se vayan a realizar sea dirigido por un especialista y que todo sea recomendado por un especialista. Eso sí es muy, 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 muy importante. Buenísimo, doctor. Sí, la verdad es que pues no por nada estudian tanto tiempo los especialistas, ustedes, y no por nada también están siempre investigando. Entonces, por favor, siempre con su especialista. Antes de cualquier cosa, consulten a su médico. Nos dice Marina Ramírez Pech, cierto, el humo de la leña le ocasionó el cáncer a mi mami. Marina es parte su mamá es parte afiliada de la asociación, entonces saludos, Marina. Saludos. Nanis nos dice, excelente explicación, doctor. Duda, ¿trabajar en una cocina económica en donde constantemente están expuestos a los vapores es peligroso? ¿O bien tener aves en casa es Son dos factor? preguntas y buenas preguntas, porque también es algo que suele aparecer como duda y aparece como duda justo en las consultas. En realidad, lo de la cocina económica pudiera llegar a ser un factor de riesgo si se están utilizando carbón, leña o algún otro tipo de biomasa quemada para poder cocinar. Si la cocina es simplemente una cocina que utiliza una estufa de gas que no genera este tipo de humo, no hay ningún problema, ¿va? Entonces, eso es bastante importante, ¿no? No creo que la cocina económica vaya a generar alguna situación. Ahora, lo de las aves se asocian sobre todo a una enfermedad que se llama neumonitis por hipersensibilidad. Esa es una enfermedad pulmonar que no es tan frecuente, de hecho es de las enfermedades raras, podríamos decir, de las más comunes de las raras a lo mejor, pero que genera una inflamación pulmonar. Y esa inflamación pulmonar, si no se trata adecuadamente y se identifica adecuadamente, puede generar fibrosis y a largo plazo una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica si nos aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, ¿ok? No porque sean las aves, sino como la consecuencia de todo esto. En realidad es que el mejor tratamiento, lo mejor que podemos hacer en este caso va a ser lo mismo, es evitar la exposición. Evitar la exposición a aves, sobre todo si tienes estos síntomas que se asocian mucho a una tos, a un silbido de pecho, que es como constantemente recurrente, y si tienes este factor de riesgo y aparte síntomas respiratorios, totalmente acude con tu neumólogo. Ahí sí es muy, 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 muy importante. Buenísimo. Tenemos más comentarios, Doc. Nos dice Margarita Severiano. Hola, buenas tardes. Gracias por compartir. Gracias por estar aquí a todos. Margarita, doctor, ¿qué hay de cierto que influyen mucho las emociones para que uno tenga cáncer? Mira, es bien complejo porque en realidad no hay un estudio que te diga que una emoción te causa una enfermedad como el cáncer, ¿no? Pero sí hay una relación importante entre este estado de estrés, sobre todo emocional, que se asocia con manifestaciones fisiológicas en todo nuestro cuerpo y que aumenta esta cantidad de cortisol en nuestro cuerpo y que a la larga puede generar también cierto grado de inflamación. Aquí digo, a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero la parte emocional siempre es muy importante. O sea, tengamos o no tengamos una enfermedad. Así como nosotros queremos a veces tener un cuerpo atlético y para tener el cuerpo atlético vamos al nutriólogo, empezamos una dieta, empezamos un entrenamiento, vamos al gimnasio diario, el acudir con algún tipo de especialista en salud mental, un psicólogo, psicóloga, un psiquiatra, es importante. ¿Por qué? Porque no tenemos que tener una enfermedad para poder acudir con ellos y mejorar nuestras emociones, sino que
es como darle mantenimiento a nuestro cuerpo, nos ayuda justo a prevenir y a evitar llegar a un cuadro de ansiedad, llegar a un cuadro de depresión, a un cuadro de ansiedad generalizada, por ejemplo, que luego provoca mucho estrés y que al final puede tener repercusiones, sí, fisiológicas. No te puedo contestar específicamente si cáncer, pero sí enfermedades fisiológicas, digo, manifestaciones fisiológicas que pueden generar también limitaciones. Entonces, te diría que las emociones sí tienen un papel muy importante en todas las enfermedades que tenemos y que si bien no hay como una causa-efecto, sí se tienen que atender y sí es importante como hacerlo desde antes que aparezca. Perfecto. Tenemos un comentario de Marina. Nos dice, mi mami y mis tías tuvieron el mismo hábito de vida de cocinar con fogón hasta la fecha y solamente ella ha presentado el cáncer. ¿Qué hay de mis tías, doctor? ¿También deberían hacerse los estudios? Sí, sí deben de hacerse varios estudios. Ahí te va. Primero, dejar de cocinar con fogón. Dejarlo. Repito, yo sé que a veces desde nuestra comodidad es muy fácil decirle a alguien, y sobre todo pasa con muchos médicos, o nos pasa en algunas ocasiones, no puedo decir que los demás, a lo mejor a mí también me ha pasado, decirle, ¿sabe qué? Es que usted ya no cocina con leña, pero para algunas personas es el único recurso que tienen para poder cocinar, ¿no? Entonces, hay que tratar de trabajar para que de trabajar y buscar otras alternativas. Cuando digo trabajar me refiero como buscar alternativas al humo de leña, al humo al fogón, al humo del carbón, para que esa actividad que es tan importante de cocinar no nos genere daño. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí es importante que se hagan estudios. ¿Por qué es importante que se hagan estudios? Porque el humo de leña es un factor de riesgo muy importante para la EPOC. La EPOC, repito, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En muchas ocasiones la EPOC es la antesala para cáncer de pulmón, en muchas, no en todas, ¿ok? Repito, esto no es una ley ni es la misma receta para todos, ni a todos nos pasa igual. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es lo que engloba muchas entidades que muchas de las personas pueden conocer como bronquitis crónica, como enfisema pulmonar, etcétera. Entonces, todo esto puede generar también discapacidad o limitaciones. Cuando me refiero a discapacidad o limitaciones, hablo de que, en primer lugar, cada que se enfermen de una gripe tengan una tos que les dure mucho, que les sirva el pecho, que empiezan con falta de aire, no tienen neumonía, pero su pulmón uno, ¿no? Punto número dos, se pueden tener incluso esta falta de aire que va siendo progresiva, que a lo mejor tú dices, es que ya como ya están grandes, se fatigan al caminar 1 o 2 cuadras y no debería de suceder este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de manifestaciones que luego aparecen son manifestaciones de la EPOC. ¿Cómo se diagnostica la EPOC? Se diagnostica con una espirometría con broncodilatador. Es un estudio que hacemos los neumólogos, en algunos laboratorios también se realiza, pero siempre tiene que venir acompañada de la valoración del neumólogo para ver si requieren o no requieren un tratamiento. Este tratamiento es usualmente inhalado y de cuidar todos los factores que pueden complicar la EPOC. Entonces, es muy importante. Buenísimo. Seguimos con un par de preguntas más. Bueno, con un comentario y una pregunta. Nos dice Mapi Rubalnav. Mi papá fumó por muchos años. Nosotros nos volvimos fumadores pasivos. ¿Tendríamos que realizar algún estudio para saber si nosotros pudiéramos tener cáncer? Dependerá mucho del tipo del tiempo que han estado expuestos al tabaco. Fíjate que es complejo porque el tabaquismo pasivo o el tabaco de segunda intención, que también le llamamos, no es una medida que tengamos bien establecida en cuanto a factor de riesgo. No quiero decir que no sea un factor de riesgo, sí lo es, pero no sabemos qué tanto tienes que estar expuesto para poder decir que esto nos aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, yo te recomendaría que sí seas evaluado por un especialista en neumología, platiques con tu especialista sobre cuánto tiempo ha sido esta exposición, cuántas horas al día, también si hay como algún otro antecedente importante y descartarlo. Hay algo que luego
lo hablaba ahorita con lo de salud mental, pero también con los especialistas suele ser útil y son estos check-ups generales, o sea, o preventivos. No tienes que esperarte a estar enfermo para acudir con un especialista o con un médico. Puedes ir con un médico para decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo dudas si me pasa, si tengo riesgo para tener esto, aquello, si necesito hacer estudios o no. Entonces, sí les recomendaría justamente eso. Si han estado muy expuestos al humo del tabaco, luego no solo es el cáncer el riesgo que podemos tener, sino incluso otras enfermedades pulmonares que se pudieran asociar o incluso asma que se puede estar como presentado, que se puede presentar justamente en estos pacientes. Buenísimo, Doc. Tenemos una pregunta. Andrea Karina dice, ¿la contaminación de la Ciudad de México suma a los factores de riesgo? Desafortunadamente sí, la contaminación de cualquier ciudad. No es solo la de Ciudad de México, sino cualquier tipo de contaminación. ¿Cuál es el problema? Pasa lo mismo que con el tabaquismo pasivo. No tenemos estudios que podamos como poder medir de manera adecuada porque la contaminación varía por día. No son el mismo material particulado en el aire al que estamos expuestos. Varía por la zona. No es lo mismo si tú vives cerca de una empresa que produce ciertos productos o ciertas cosas, ciertos químicos, o ciertos vapores, a vivir en una zona que está más en los suburbios, a lo mejor, por ejemplo, hablar de esta salida hacia el sur rumbo a Cuernavaca, ¿no? O sea, sí hay como diferente concentración de material particulado. La contaminación del aire sí es un factor de riesgo importante, no es un factor que podamos decir que, esto no importa, no, pero desafortunadamente aquí necesitamos acciones que van más allá de las acciones ya personales. Aquí es donde, digo, no, es un tema completamente diferente, pero hablar de legislación en el control de las emisiones que tenemos, las emisiones que tienen ciertas empresas, reubicación de ciertas empresas también, todo lo que se hace del programa del Hoy No Circula, que nos puede caer muy gordo, pero que al final de cuentas nos ayuda bastante a disminuir la concentración de material particulado y que pues necesitamos más programas de ese tipo, o sea, más programas que vayan a pensar mucho como sociedad y como comunidad de una sociedad, de una ciudad grande, para poder controlar todas estas emisiones. Te quisiera decir que pues lo ideal sería que todos viviéramos en un lugar que no hubiera ningún tipo de contaminación, pero pues volvemos a lo mismo, o sea, no es tan fácil salir de una ciudad y dejar todo atrás para quitar esa exposición. Aquí es por esa razón por la cual si ya estamos viviendo en una ciudad contaminada y aparte fumamos, vamos a dejar de fumar, ¿no? O sea, sé que dejar de fumar no va a resolver la contaminación, pero sí va a disminuir nuestro riesgo. Claro, hay que hacer lo que sí está en nuestras manos. Exacto. Perfecto. Leonardo Becerril nos dice, el cáncer es hereditario. Tengo 3 hermanos que murieron y tengo hijos. ¿Les puede dar cáncer? Sí hay una relación o un peso importante hereditario. Es algo que estamos estudiando. De hecho, actualmente se están haciendo muchas investigaciones a nivel mundial, aquí en México también. Perdón, específicamente en la parte de cuál es el peso de una persona que tuvo familiares de contacto directo, ya sea padres o hermanos con cáncer de pulmón. Usualmente sí se recomienda en algunos de estos pacientes hacer un seguimiento para identificarlo tempranamente. Por lo que veo, como tal, de un tío a un sobrino sería un poco más complejo, pero probablemente sí, en cuanto a entre los hermanos, sí es importante dar un seguimiento en ese sentido, sobre todo si los 3 hermanos que fallecieron no tenían factores de riesgo de tabaco o de humo de leña o de alguna otra exposición importante. En ese sentido, es más seguro que tengamos que hacer una búsqueda intencionada, evaluar también a qué edad se presentó. No es lo mismo cuando se presenta un cáncer de pulmón a los 70 años que cuando se presenta a los 40. Usualmente los que aparecen más tempranamente sí tienen ciertos factores que pueden ser hereditarios y que hay que ir evaluando. Repito, esta es una pregunta muy compleja porque sí necesitamos como ver todo el panorama y conocer específicamente de esos casos de cáncer de pulmón en la familia, qué factor de riesgo tenían asociado o no, para poder ver si esos factores de riesgo se encuentran con los demás. Buenísimo. Pues doctor, la verdad es que muy nutrido este programa.
Gracias también a las personas que nos ven, porque, porque nos dan como esta pauta para preguntarle al doctor y la verdad, gracias de verdad por su disposición, su tiempo. Sabemos que anda ahorita de congreso, pero nos regaló esta gran sabiduría y muy valioso su tiempo. Entonces, Doc, muchas gracias. Para cerrar el programa, No, dígame. perdón, muchas gracias a ustedes. Perdona, te interrumpí, pero muchas Claro. gracias. A mí me encanta, yo feliz. Espero que sea de utilidad este tipo de conversaciones para todos los que han estado escuchando y que han estado comentando. Sepan que estoy a sus órdenes también para cualquier duda. Veo ahorita que por aquí pasaron los datos de mis redes. Con toda confianza, mándenme un mensajito, un inbox, un mensaje por Instagram, por la red que ustedes deseen. Estoy a sus órdenes. Lo más importante siempre en la medicina, y ahorita como les hablaba en un principio que a mí me gusta la salud pública, es poder como compartir este conocimiento a la población para podernos cuidar mejor y evitar enfermedades. Y si ya tenemos enfermedades, poder tratarlas de la mejor manera y controlarlas de la mejor manera. Entonces, así que estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias, Laura, por la invitación y yo feliz de participar. Gracias a usted, Doc. De verdad, gracias a todos. Ha sido un programa maravilloso. Y justo ahorita teníamos el último comentario de Marina que nos decía que, bueno, hay una situación en donde sus tías siguen cocinando, no, pero para esto es este tipo de programas, para que estos especialistas, para que ustedes puedan verlos, para que ustedes puedan escucharlos en un ratito. De pronto tenemos tiempo viendo mucho la televisión o el radio, entonces pónganlo, infórmense y pues bueno, nosotros encantados de la vida. Agradecidísima por parte de todo nuestro equipo de Respirando con Valor. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias. Igual.